Al comienzo de esta historia, conocemos a un estudiante de preparatoria llamado Wan Lin, quien posee extraordinarios poderes mágicos, pero intentó mantenerlos ocultos para parecer común entre sus compañeros. Incluso de niño, su poder era tan grande que él solo se enfrentó y derrotó a un sapo gigante y monstruoso. Sin embargo, esta impresionante hazaña permaneció en gran parte desconocida, y el mérito de esa victoria se atribuyó erróneamente a otra persona. El primer día del nuevo año escolar, Wan entró al campus y observó la estatua de Zhu Yi, conocido como el hombre que salvó su ciudad. Al entrar a la escuela, dos estudiantes de último año notaron su baja puntuación de fuerza, un número que representa la capacidad espiritual, y decidieron intimidarlo para pedirle dinero. Su intento de intimidación fue interrumpido por un rayo de fuego dorado que descendió del cielo. Una chica voló y declaró que era injusto intimidar a un estudiante de primer año con poca fuerza. Esa chica era Sanron, hija del legendario grupo Cortina de Agua de Flores Frutales. Todos a su alrededor la admiraban, mientras que los estudiantes de último año, intimidados por su fama, se apartaron rápidamente, diciendo que no estaba bien pelear con chicas. Sanron se acercó a Wan y le aseguró que lo protegería de cualquier amenaza, y ambos se dieron la mano. Para sorpresa de todos, Wan le entregó los $10 que los estudiantes de último año habían exigido, lo que confundió a todos, incluida la propia Sanron. Más tarde, Zhu apareció en forma de holograma y convocó a los estudiantes para una prueba de fuerza espiritual que determinaría su clase. Aquellos que sobresalieran serían ubicados en la clase élite, mientras que el resto sería ubicado en la clase común. Cuando comenzó la prueba, el primer estudiante, Xuan, se encontró en una habitación oscura con agua en el suelo, hasta que apareció una rana gigante y el agua comenzó a brillar. Los demás vieron la escena en una gran pantalla exterior. Sanron reconoció a la rana como la misma que había atacado la ciudad muchos años antes y había sido derrotada por el maestro Fu. El locutor explicó que el verdadero sapo gigante estaba sellado bajo el campus, y que el que se veía en pantalla era simplemente una manifestación de su poder espiritual. Se instruyó a los estudiantes que invocaran su propio poder espiritual y atacaran la cabeza del sapo, pero muchos ni siquiera tocaron la barrera que lo rodeaba. Entonces, un chico llamado Chen Chao intervino y golpeó la barrera con la mano, que brilló con llamas, lo que le valió ser seleccionado para la clase élite, junto con He Wao, quien ostentaba una impresionante fuerza de 886. A continuación, Sanron participó en la prueba y golpeó a la rana con una fuerza de 2019, siendo aclamada por la multitud como una diosa. Cuando llegó el turno de Wan, la rana inmediatamente dirigió su atención hacia él y reconoció el poder que emanaba del niño, recordando su encuentro años atrás. La rana reflexionó que si atacaba a Wan, su alma y su espíritu estarían en peligro. Wan, para mantener su apariencia normal, fingió dificultad y aplicó la menor fuerza posible, a pesar de demostrar un gran esfuerzo físico. Justo cuando estaba a punto de atacar, la pantalla mostró una imagen de la rana boca abajo, e inmediatamente después, la fuerza de Wan superó los 90.000. El público quedó atónito, y Sanron se dio cuenta de que esta vez no había membrana protectora alrededor de la rana. Wan se preguntó por qué la rana había reaccionado así si ni siquiera la había tocado, y pronto se dio cuenta de que ya estaba completamente sin vida. Con eso, aseguró su lugar en la clase élite. La sala quedó en silencio cuando el profesor Pan comenzó la primera lección de invocación. Explicó que el espacio circundante estaba lleno de entidades espirituales y que se necesitaba fuerza espiritual para abrir un camino a través de él e invocar una criatura espiritual. También explicó que el tamaño y la fuerza de la criatura invocada dependían del nivel de fuerza del invocador. Los estudiantes comenzaron a probar suerte. Chen Chao invocó un trozo de madera, lo que provocó la risa de los demás estudiantes. Mientras tanto, Sanron logró invocar un perro esquelético con un lazo rosa atado a la cola, llamándolo juguetonamente perro callejero. Al observar su creación, se preguntó cuánta fuerza espiritual se necesitaría para invocar una verdadera bestia espiritual. Cuando le tocó a Wan invocar, se produjo una explosión en la sala e invocó inesperadamente al mismo sapo gigante de la prueba, lo que provocó el pánico entre los estudiantes. El profesor Pan actuó con rapidez y fusionó el perro callejero de Sanron con el sapo gigante, creando un perro verde de aspecto extraño. Los estudiantes quedaron maravillados con la nueva criatura y la llamaron cariñosamente Fragi 2. Al día siguiente, mientras Wan se dirigía a la escuela, un torrente de recuerdos de su infancia lo invadió, recordándole las razones por las que siempre había mantenido un perfil bajo. Reflexionó sobre los extraordinarios acontecimientos que parecían ocurrir a su alrededor desde su nacimiento. Recordó el momento en que emergió solo del vientre de su madre, asombrando a sus padres con su instintivo poder. Pero sus extraordinarias habilidades no se detuvieron ahí. Al crecer, descubrió que incluso un toque suyo podía ser destructivo, como cuando rompió accidentalmente una valiosa espada de edición limitada que sus padres habían comprado con cariño. Sabía que su madre había comprado una réplica más barata para evitar que su padre gastara la mitad del dinero que tanto les había costado ganar en una original. Aún así, los extraños sucesos continuaron. En un cumpleaños inolvidable,
prendió fuego accidentalmente a toda la casa al intentar apagar las velas de su pastel. A pesar de todos estos incidentes, cuando sus padres lo vieron derrotar al sapo gigante de nivel 5 a los 6 años, decidieron que Wan necesitaba vivir una vida normal y feliz. Le dieron un amuleto protector para que lo llevara alrededor del cuello y una píldora dorada para tomar a diario y suprimir su poder. Aún así, se mantuvo fuerte, y su padre prometió crear un amuleto nuevo y más efectivo para ocultar su fuerza. Hasta entonces, Wan decidió asistir a la escuela y mantener un perfil lo más discreto posible, integrándose con los demás estudiantes. Al llegar a la escuela, Wan se vio envuelto en una reñida elección para líder de la clase. Chen y Sanron competían ferozmente por el puesto. En un intento por atraer votos, Sanron comenzó a ofrecer regalos de la tienda a los estudiantes de primer año que apoyaron su candidatura, lo que llevó a Chen y Heo a acusarla de hacer trampa. Para ella, sin embargo, era simplemente una oportunidad para demostrar sus habilidades y carisma. Ningún estudiante aceptó los regalos, excepto Wan, quien, impulsado por un antojo incontrolable por los famosos fideos de Sanron, llegó a un acuerdo con ella. Le prometió emitir 5 votos a cambio de 5 paquetes de los crujientes fideos. Cuando los demás vieron a Wan aceptar los regalos, todos comenzaron a tomarlos a cambio de votos. Ella entonces empleó hábilmente sus técnicas, haciendo que signos mágicos flotaran sobre las cabezas de quienes habían recibido sus regalos. En medio de la confusión, Wan se despidió y le ofreció una píldora dorada, un regalo de contención espiritual que había recibido de su madre. Creía que un solo voto no era suficiente para compensar la generosidad de los 5 paquetes de fideos. Lo que no sabía era que este gesto acabaría causando un gran malentendido. En la siguiente clase, la maestra comenzó a enseñar sobre el arte de la seducción y el uso de encantamientos y sellos manuales para proyectar poder espiritual sobre los demás. Explicó que los orígenes de este tipo de hechizos se remontaban a 1000 años atrás, cuando una misteriosa figura conocida como el Pequeño Sabio reunió a más de 3000 discípulos fieles. El maestro explicó los requisitos para lanzar el hechizo de seducción, enfatizando la importancia de ofrecer un regalo mientras se recitaba el conjuro, con la frase que niega hasta la más mínima parte de uno mismo por el bien del mundo. Este acto creó un campo espiritual que relajó temporalmente la mente del receptor, permitiendo que la fuerza espiritual dejara su huella y ejerciera control. Las sospechas de Wan surgieron al recordar que Sanron había regalado objetos, y comenzó a preguntarse si ella había usado ese hechizo con todos. Sin embargo, una repentina revelación lo asaltó. Había dado la píldora dorada como regalo de regreso, lo que significaba que no debería haber sido afectado por el hechizo. Con un gesto rápido y discreto, le indicó que consumiera la píldora, pero desafortunadamente, ella interpretó su mirada fija como una señal de interés romántico. Creyendo haber descubierto una nueva fuente de poder en la píldora dorada, Sanron la consumió, sin saber que en realidad era un objeto que drenaba la fuerza espiritual. Este inesperado giro de los acontecimientos liberó a todos del hechizo de seducción, y Chen ganó las elecciones y asumió el cargo de presidente de la clase. Al día siguiente, de camino a la clase de refinación de píldoras, Wan se encontró con Sanron, que llegaba a la escuela en un lujoso coche, acompañado de guardaespaldas. Caminaba por una alfombra roja con aire de importancia, y Wan notó un símbolo mágico flotando sobre su cabeza, dándose cuenta de que había usado sin querer el hechizo de seducción. Se acercó con cautela, extendió la mano para tocarle suavemente el cabello y borró el símbolo, liberándola del efecto confuso del hechizo. Sin embargo, sus acciones inesperadas dejaron a Heo y Chen confundidos, preguntándose cómo Wan podía ser tan grosero con Sanron. Dentro de la sala, el instructor Pan comenzó a explicar el proceso detallado de creación de la píldora de vitalidad, utilizando el caldero y el horno Yanchen. Los estudiantes observaron discretamente el equipo de los demás. Chen sacó con orgullo un caldero de cobre que perteneció a su bisabuelo y comenzó a imaginar que Sanron lo admiraría por poseer un objeto tan valioso. El instructor luego guió a la clase por las etapas iniciales de la preparación de la píldora de firmeza, enfatizando que la paciencia sería esencial, ya que su preparación requeriría 7 largas horas, y recomendando que todos regresaran más tarde para verificar el progreso. Los estudiantes comenzaron su trabajo con entusiasmo, deseosos de destacar entre sus compañeros. Heo pensó que el horno familiar de Chen era más adecuado para la producción a gran escala, pero reconoció que le costaba mantener el calor necesario para pequeñas cantidades. Sanron, haciendo alarde de sus privilegios, presentó una máquina refinadora traída de la fábrica familiar. Wan, como siempre, eligió un método poco convencional, utilizando un simple microondas, aportando un toque moderno a la producción de píldoras. Heo, por su parte, utilizó un horno antiguo equipado con control de temperatura y pantalla, demostrando confianza en sus habilidades. La tranquilidad de la sala se vio interrumpida cuando el caldero de Chen explotó repentinamente, causando confusión y pánico. Chen huyó desesperado, temiendo la reacción de su padre, y sus gritos de angustia resonaron por los pasillos. Más tarde, Fragi II entró en la sala y devoró el horno de Heo para absorber energía espiritual y fortalecerse. Sin embargo, Wan, anticipándose a las acciones de Fragi
Fraggy 2, regresó a tiempo. Se produjo una persecución y Fraggy 2, percibiendo el peligro, saltó por la ventana en un intento de escapar. Wan lo alcanzó rápidamente, recuperó el horno a la fuerza y fue al baño a lavarlo. Cuando Heu vio a Wan salir del baño con el horno, lo malinterpretó todo. Lleno de confusión y desconfianza, Heu le apuntó con un arma. Wan intentó explicarle la verdad con sinceridad, pero quedó atrapado en una red de malentendidos. A pesar de la explicación de Wan, Heu desconfió de él y apretó el gatillo, liberando accidentalmente un veneno pentatónico que golpeó a Chen en la boca justo cuando corría hacia Wan. Chen se desplomó de inmediato. Wan intentó salvarlo desesperadamente, mientras que Heu, sin comprender del todo la gravedad de la situación, le pidió ayuda para preparar un antídoto que pudiera salvar a Chen y mantener el incidente en secreto. A cambio, Heu prometió perdonar a Wan por robarle el horno. Juntos, llevaron a Chen de vuelta al aula y, con un libro de texto de nivel 3, comenzaron a preparar el antídoto, sabiendo que el proceso requeriría al menos 4 horas de espera. Mientras esperaban, Fraggy 2 intentó una vez más morder el horno. Heu reaccionó rápidamente y usó un destello que hizo que Fraggy 2 emitiera energía espiritual, transformándolo en un calentador improvisado. Revisó el horno y se dio cuenta de que la energía espiritual de la rana había precalentado el equipo sin querer. Viéndolo como un golpe de suerte, decidieron aprovechar la energía espiritual de Fraggy 2 para acelerar el proceso. Justo cuando estaban a punto de terminar, oyeron el sonido de los demás estudiantes regresando, lo que indicaba que pronto serían descubiertos. Wan actuó con rapidez, intentando ocultar la escena, mientras Heu intentaba retrasar la entrada de la clase. A pesar de los esfuerzos de Heu, la profesora Pan y los demás estudiantes entraron en la sala. Para sorpresa de Heu, todo parecía normal. Se dio cuenta de que Wan había logrado ocultarlo todo rápidamente. La profesora fue a revisar el horno de Heu y sacó una píldora dorada, lo que le otorgó una impresionante puntuación de 85. Cuando fue a revisar la píldora de Wan en el microondas, encontró el dispositivo roto y carbonizado, aparentemente habiendo explotado. Pan lo reprendió por hacer tan mal trabajo, lo que llevó a Heu a sospechar que Wan le había dado su propia píldora y había tomado la de Chen para sí mismo. En su fuero interno, Heu prometió solemnemente convertirse en el mejor amigo de Wan, sin saber que su propia píldora había permanecido a salvo en el horno a pesar de todas las adversidades, mientras que el microondas de Wan no había logrado crearla. Después de clase, sacaron a Chen del caldero y descubrieron que, en su afán por ocultarlo, Wan lo había metido dentro. Más tarde, Chen despertó en el suelo y preguntó por el caldero. Heu respondió que lo habían arreglado. Chen abrazó a Wan, se disculpó por desconfiar de él y lloró desconsoladamente. En un aula, Sanron se acercó a Wan, invitándolo a salir, dejándolo sin palabras. En ese momento, vio a 2 asesinos con máscaras de conejo apostados en un tejado cercano, apuntando a Sanron con un rifle de francotirador. Actuando con rapidez, usó sus poderes para desviar la bala y salvarle la vida. Sin darse cuenta del peligro, Sanron insistió en que Wan saliera con ella. Al ver que Sanron elegía a Wan, Chen se alteró y rompió a llorar, pero Heu lo consoló. Poco después, el administrador entró en la habitación y llamó a Wan, quien respondió y lo siguió. Sanron creyó erróneamente que Wan había aceptado su invitación, y comenzaron a circular rumores de un romance entre ambos en la página web oficial de la facción 60. El instructor presentó a Wan al maestro honorario adjunto de la escuela, el inmortal Li, el maestro Zhu Yi, y los dejó a solas para conversar. Zhu reconoció de inmediato a Wan como el chico que derrotó a la rana gigante y lo trató con respeto, llamándolo maestro y pidiéndole ser su discípulo. Sin embargo, Wan usó su técnica de borrado de memoria con Zhu, un método que provocaba que la persona olvidara eventos específicos y, en casos graves, entrara en estado vegetativo. Para garantizar la seguridad de Zhu, Wan redujo la potencia de la técnica a la mitad antes de salir de la habitación. Luego se dirigió a un lugar tranquilo para comer sus fideos crujientes, pero pronto se le unió Fraggy 2, quien le informó sobre los asesinos. Al día siguiente, Wan tuvo pesadillas con Sanron mientras dormía y se despertó bruscamente en su habitación para encontrarla a ella y a sus guardaespaldas esperando afuera, a través de la ventana abierta. Sobresaltado, cerró rápidamente la cortina y bajó a desayunar. Para su horror, sus padres estaban entusiasmados con su salida con Sanron y le pidieron que se diera prisa para no hacerla esperar. Incluso hablaron de la vida amorosa de su hijo, mientras él intentaba ganar tiempo revisando las redes sociales. Sus padres presumían con orgullo de las pastillas nutricionales de alta calidad que ella le había regalado, afirmando que le favorecían la apariencia. El padre de Wan, entusiasmado con la relación de su hijo, empezó a ofrecerle consejos. Sin salida, Wan fue prácticamente expulsado de casa por sus padres para ir a la reunión. De mala gana, se subió al coche de Sanron y esperó en silencio que los asesinos aparecieran pronto, como había mencionado Fraggy 2. Ella le informó que irían al parque de atracciones Heavenly Paradise, un proyecto inmobiliario propiedad de su familia que combinaba comercio y ocio,
y que su abuelo lo había construido especialmente para ella. Intentando provocar a Wan, San-ron bromeó diciendo que nunca había estado allí porque planeaba llevar al amor de su vida por primera vez, pero luego se echó a reír, alegando que era solo una broma. Dentro del parque de atracciones, visitaron la Cueva del Universo, donde un guía les explicó que el muro de piedra dentro de la cueva era conocido como el Muro de la Profecía. Se decía que si uno colocaba las manos sobre la boca del hada tallada, el muro profetizaría el futuro de la relación de la pareja con un eco. San-ron, creyendo en la leyenda, insistió en que Wan participara. Sin embargo, al acercarse a la escultura, Wan notó la presencia de los dos asesinos que los habían estado siguiendo hasta el paraíso celestial. Los asesinos rápidamente desenfundaron sus armas y dispararon, pero Wan logró atrapar la bala en su boca. San-ron, sin comprender la situación, creyó que le sonreía y se sonrojó. Para protegerla y evitar cualquier daño, Wan usó sus poderes para neutralizar a los asesinos. Luego, usó la mitad del poder de su técnica de olvido para borrar el evento de la memoria de San-ron y del guía. Wan y San-ron continuaron su recorrido, disfrutando de las atracciones y los juegos, mientras él se aseguraba de que todo estuviera a salvo, impidiendo nuevos intentos de los asesinos y usando su técnica de olvido siempre que fuera necesario. Más tarde, al atardecer, pidió subir a la noria y ver juntos los fuegos artificiales. Wan aceptó, pensando que encontraría un momento de paz en la atracción, pero pronto se dio cuenta de su error. Los dos subieron a la cabina de la noria y se sentaron uno frente al otro. Sin embargo, los asesinos también habían subido, y durante la atracción, los confrontaron, apuntándolos con sus armas. San-ron sospechó que los atacantes pertenecían a la facción de la sombra y se interpuso entre ellos y Wan, decidida a protegerlo. Al ver esto, Wan se enfureció, sus ojos brillaron con una intensa luz roja. Usó el poder de sus ojos para desactivar las armas y los celulares de los asesinos, inmovilizándolos, y los echó de la cabina. Wan entonces le pidió a San-ron que guardara todo en secreto e hizo una promesa. Por primera vez en su vida, usó su truco de la promesa con total efectividad, sellando para siempre todos los recuerdos de ese día en su mente como un secreto. Al día siguiente en la escuela, el ambiente era tenso cuando Heu y Chen rodearon a Wan, exigiéndole detalles de su encuentro con San-ron. Llegó en su lujoso coche, acompañada de atentos guardias de seguridad, y se unió a la conversación. Los guardias formaron un círculo protector a su alrededor cuando el administrador de la escuela les informó de una amenaza constante relacionada con los asesinos que habían intentado atacarla en el paraíso celestial. Zhou llegó y comenzó a hablar sobre las medidas especiales de seguridad implementadas ese día, afirmando haber detenido a los asesinos el día anterior. Chen celebró la valentía de Zhou, aunque en realidad fue Wan quien los detuvo, utilizando la técnica del 50% de olvido con Zhou la noche anterior. Esto aseguró que Zhou se recordara a sí mismo como el héroe que detuvo a los atacantes, lo que le permitió a Wan mantener un perfil bajo. Zhou informó a todos que se había emitido una orden de ejecución de la facción de la sombra contra San-ron, lo que significaba que cualquier persona que fuera blanco de dicha orden no sobreviviría hasta el día siguiente. Explicó que se habían reforzado las medidas de seguridad, con soldados apostados en las puertas y múltiples capas de protección dentro del edificio, incluyendo guardaespaldas de nivel píldora dorada o superior, apostados por toda la escuela. Zhou ordenó a todos que se reunieran en su oficina, equipada con un poderoso campo de fuerza protector. También mencionó que el escuadrón de las 7 estrellas patrullaría la zona con sus espadas mágicas voladoras para prevenir ataques a distancia, tanto de francotiradores como aéreos. Todos se reunieron en la oficina, y Zhou les aseguró que allí estarían a salvo. Chen se emocionó al ver al escuadrón de las 7 estrellas sobrevolando el campus, y el administrador comentó que este era el nivel de protección más alto jamás implementado desde la fundación de la escuela. De repente, Zhou y el administrador notaron a Exufen, el tercer miembro del equipo del martillo, un luchador de la facción de las sombras en su etapa final con una cinta roja, atacando a los guardias con su martillo de pollo. Exufen destruyó la cámara con su martillo, lo que provocó un fallo en la pantalla y la pérdida de conexión visual entre Zhou y el administrador. Los estudiantes no prestaron atención, ya que estaban ocupados charlando en el grupo de la clase élite sobre los sucesos ocurridos durante la reunión de San-ron con Wan el día anterior. Zhou habló por teléfono y ordenó reducir el número de patrullas armadas en las puertas, a la vez que reforzó el número de guardias en el vestíbulo central de la escuela. Apareció otro asesino, Zhou Jin, el segundo miembro del equipo martillo, también en la etapa avanzada de la píldora dorada con una cinta roja, conocido por su experiencia con venenos. Incapacitó a los guardias de élite con un gas tóxico. Sin embargo, el administrador se enfrentó a Exu Jin y comenzó a luchar contra él. Los estudiantes, incluido Zhou, vieron la pelea en una pantalla dentro de la oficina. Mientras tanto, Wan tenía ganas de comer fideos crujientes y hizo un pedido en su teléfono, esperando pacientemente la entrega. La batalla entre Exu Jin y el administrador continuó, y este logró evitar todas las trampas. Justo cuando Exu Jin intentaba escapar y correr a la oficina,
Wan lo sorprendió abriendo la puerta y dejándolo inconsciente. Luego se disculpó y fue a recoger su entrega. Zhou le aseguró a San-Ron que Wan estaba bien y que los asesinos solo la atacaban a ella. En el camino, Wan se encontró con Su-Jian, el líder del equipo Martillo, también en la etapa avanzada de la píldora dorada de la cinta roja, conocido por su poder de invisibilidad y por manejar un martillo gigante de fuerza devastadora. Su-Jian, invisible, se preparó para reunir la energía suficiente en su martillo para romper el campo de fuerza espiritual protector. Sin embargo, se sorprendió cuando Wan pasó junto a él y reconoció su presencia. Al llegar el paquete, el escuadrón de las 7 estrellas lo inspeccionó en busca de objetos peligrosos antes de entregárselo a Wan. Su-Jian asumió que Wan solo comentaba sobre el envío y creyó que no lo habían visto. Wan se dio cuenta del malentendido y se disculpó con Su-Jian por noquear a su camarada. Su-Jian, sorprendido, descubrió que Wan podía verlo y se enfureció. Atacó a Wan con el martillo a plena carga, pero el impacto fue como un huevo contra una roca, dejándolo completamente ileso. Mientras tanto, Wan continuó comiendo tranquilamente sus crujientes fideos. Su-Jian estaba aterrorizado y se preguntaba cómo Wan poseía tanta energía espiritual a pesar de estar apenas en la etapa inicial. Wan entonces sacó a rastras a Tan Yujian, quien estaba inconsciente en el suelo. Zhu apareció para felicitarlo y lo llamó maestro. Wan volvió a usar su técnica de olvido del 50% contra Zhu, haciéndole creer que había derrotado a Su-Jian. Wan entregó a Su-Jian a Zhu y fingió estar herido por el ataque de los asesinos. La policía arrestó a los criminales y todos se reunieron alrededor de Zhu para elogiarlo por su valentía. Notaron que tanto Wan como Zhu parecían tener los brazos heridos. Wan fingió estar enfermo después de los ataques de los asesinos a la escuela y se tomó una licencia médica, quedándose en casa durante 10 días. Su madre le gritó, insistiendo en que dejara de fingir e informara a la escuela al día siguiente que se había recuperado, diciéndole que debía regresar a clases al día siguiente. Mientras yacía en su cabina de curación privada, construida por expertos médicos contratados por San-Ron para brindar una experiencia de recuperación inmersiva, Wan reflexionó sobre ese día y recordó la preocupación de San-Ron, quien no sabía qué había sucedido realmente. Como un héroe de perfil bajo, Wan creía que era necesario reconocer a Zhu por eliminar a los asesinos. Durante el tratamiento en la cabina, se le aplicaban automáticamente valiosos medicamentos cada hora, prometiendo conectar sus meridianos y aumentar su vitalidad. Su madre le trajo el desayuno y le pidió que saliera a comer. Justo entonces, el señor Wan llamó desde abajo para avisarle que sus amigos habían venido de visita. Presa del pánico, Wan corrió de vuelta a la cabina, fingiendo estar enfermo, mientras su madre recibía a los visitantes. Al ver que los amigos traían flores y regalos, la madre de Wan les dio las gracias amablemente y fue a la cocina a preparar bocadillos. Geu bromeó con Wan por seguir fingiendo y le presentó a su nueva mascota, un pájaro llamado Birdie 2, que se posó en la cabina de curación y repitió repetidamente la palabra camello. Todos rieron, excepto Wan, quien maldijo al pájaro en silencio, preguntándose por qué su amigo tendría una criatura tan fea. Chen bromeó diciendo que Wan y el pájaro se parecían un poco, lo que hizo que Wan hiciera una mueca. San-Ron recordó de repente que habían dejado a Fraggy 2 en la puerta, pero la rana ya había entrado con la madre de Wan cuando regresó con los bocadillos. Fraggy 2 fue directo hacia Wan y le lamió la cara. La madre de Wan agradeció a sus amigos por cuidar de su hijo en la escuela, y San-Ron vio esto como una oportunidad para estrechar lazos con su futura suegra. Le dio a la madre de Wan elixires familiares especiales, prometiéndole que lo ayudarían en su recuperación, junto con las pastillas nutricionales que ya le había administrado. También le dio una inyección de tónico de sangre de pollo, para una curación completa. La madre de Wan salió de la habitación con los regalos y aconsejó a su hijo que tratara bien a sus amigos, especialmente a San-Ron. San-Ron apartó a Fraggy 2 y se sentó junto a Wan. Le preguntó si se sentía mejor y expresó su preocupación. Luego, le retiró la inyección de tónico de sangre de pollo y le explicó que, combinada con poder espiritual, podía obrar milagros en su recuperación. La infusión de poder espiritual implicaba transferir energía de un cultivador a otro para facilitar la curación. Al oír esto, Wan se sobresaltó. En ese momento, Chen le informó que el administrador había repartido pulseras para probar el poder espiritual de todos los estudiantes, y que había recibido una de Wan para presentarla durante la visita. San-Ron se indignó, argumentando que la prueba requería demasiada energía y que no necesitaba realizarla si no se encontraba bien. Wan, cada vez más incómodo con la idea de recibir inyecciones y combinar poder espiritual, corrió hacia Chen, tomó el brazalete y anunció que se había recuperado y estaba listo para la prueba. Comenzaron la evaluación anual de poder espiritual, empezando por Chen, quien demostró cómo concentrar toda la energía en una esfera para que el brazalete pudiera medir su valor. Luego, la esfera debía explotar, revelando el diámetro de la fuerza espiritual. Esta prueba se diferenciaba de la prueba
prueba de acceso en que permitía que el poder espiritual adoptara cualquier forma. El valor de fuerza de Chen rondaba los 600, y Heu comentó que no era muy diferente del valor obtenido en la prueba de acceso. Explicó que esto representaba la fuerza espiritual externa, obtenida al concentrar energía y visualizarla fuera del cuerpo, algo que requería entrenamiento constante y marcaba el comienzo de un verdadero cultivador. Heu se sometió a la prueba, y su valor fue de solo 176, lo cual lo avergonzó. Intentó saltar por la ventana de Wan, pero Chen lo detuvo a tiempo, lo jaló y le dijo que se calmara. Sanron sugirió que quizás debería saltarse la prueba para evitar causar daño, pero Heu y Chen le recordaron que, a pesar de su noble cuna, solo había alcanzado el nivel 2019 en la prueba de acceso, por lo que su esfera no debería ser tan grande. A regañadientes, aceptó intentarlo. Para sorpresa de todos, la sala casi explotó con la fuerza de su esfera, que obtuvo una puntuación de más de 4000, solo superada por Tan Jin de la escuela de la facción 59. Heu y Chen quedaron atónitos por el tamaño de la esfera. Era el turno de Wan. Mientras se ponía el brazalete, consideró filtrar algo de su energía espiritual para obtener una puntuación baja. Sanron le mostró de nuevo la inyección y le preguntó si se sentía mejor. Respondió rápidamente que estaba bien y que no le importaba hacer la prueba. Inicialmente, creó una pequeña esfera, pensando que sería suficiente, pero todos en la habitación tenían problemas para mantenerse en pie, ya que incluso esa pequeña cantidad de energía era capaz de lanzarlos al aire. Luego redirigió su energía al espacio exterior, formando una esfera espiritual del tamaño de un planeta. Todos se preguntaban dónde había ido la esfera original, y el resultado registrado fue nulo, superando al estudiante de la facción 59. Esto dejó a todos confundidos y conmocionados, preguntándose si nulo significaba cero. Sanron explicó que se debía a que Wan seguía enfermo y no se había recuperado del todo. Wan sugirió que podría ser un error de pantalla, y Chen y Heu rieron antes de irse. Más tarde, Wan llamó a Heu para pedirle ayuda para hackear el sistema y cambiar la puntuación a 175. Heu aceptó y comenzó el proceso mientras Wan comía sus fideos crujientes. Heu explicó que necesitaba la contraseña para hackear el sistema de la liga escolar y que usaría su formación para robar contraseñas. Sorprendentemente, la contraseña constaba de solo 8 asteriscos. Heu encontró el nombre de Tan Jin en segundo lugar y lo reemplazó por Birdie 2, lo cual le pareció divertido. Sin embargo, al cambiar el código del sistema, se activó una alarma y se fue rápidamente sin poder cambiar la puntuación de Wan, lo cual lo frustró. Al día siguiente, Wan almorzó con su amigo mientras charlaban distendidamente. De fondo, la televisión mostraba el entrenamiento de los estudiantes de la facción 59, captando su atención. El canal de noticias anunció la competencia nacional de espadas de alto nivel y mostró el campamento de entrenamiento de la facción 59. El reportero enfatizó que las habilidades de los estudiantes eran de nivel profesional y mencionó la formación de espada Osa Mayor de Tan Jin. El reportero entrevistó a Tan y le preguntó sobre sus preparativos para derrotar a su rival, la facción 60. Respondió con seguridad que sus colegas habían estado en entrenamiento intensivo durante un mes. Cuando le preguntaron si tenía algún mensaje para la facción 60, Tan reconoció el inmenso poder de Sanron y expresó su deseo de ver sus habilidades en la competencia. Sin embargo, cuando le preguntaron por Wan, quien había recibido una puntuación de 0, su frustración se hizo evidente. Con sarcasmo, le deseó éxito en su práctica inmortal antes de terminar abruptamente la entrevista. Esa misma noche, Wan y sus amigos estaban en casa, descansando después de un largo día. De repente, Wan y sus amigos recibieron una invitación inesperada a un grupo de mensajería creado por el administrador, lo cual sorprendió a todos. El administrador reveló que los 5 habían sido seleccionados para participar en la competencia nacional de espadas para personas mayores. Para sorpresa de todos, incluso Fragi 2, el fiel compañero canino del grupo, había sido incluido. Resultó que Fragi 2 había superado la prueba de fuerza espiritual y alcanzado una impresionante puntuación de 5000, superando incluso a Tan y ganándose el derecho a participar en la competencia. El grupo se quedó atónito al descubrir que existía un precedente para la participación de animales en el torneo. La emoción los invadió al pensar en la próxima competencia. Chen compartió la noticia con su padre, quien, muy orgulloso, le regaló a su hijo una espada espiritual especial llamada Lai Chao. Heu, emocionado, le habló de su propia espada, que poseía desde hacía casi 8 años y que había sido forjada con los dientes de la poderosa bestia espiritual de nivel 3 conocida como el tigre demonio nocturno. Sanron se unió a la conversación por videollamada y mostró su espada espiritual llamada Océano. La administradora se sorprendió de inmediato por el color azul de la espada y le informó que había creado con éxito un espíritu espada. El instructor Pan, al observar el resplandor de la espada, elogió a Sanron, reconociendo que,
a pesar de todos los recursos de la familia, se había dedicado y había forjado una verdadera conexión con su arma. Sanron sorprendió aún más a todos al revelar que su familia había forjado 13 espadas más idénticas a Ocean, por si alguna se rompía, impactando a todos. La administradora explicó entonces el proceso de creación de un espíritu espada, enfatizando la importancia de la paciencia. Inicialmente, el cuerpo de un espíritu espada era caótico, pero con esfuerzo y dedicación, se estabilizó. La forma inicial del espíritu podía manifestarse como un pequeño animal o incluso un ser humano, evolucionando con el tiempo y desarrollando inteligencia. Algunos espíritus, al unirse a cultivadores excepcionales, incluso adquirían la capacidad de pensar de forma independiente. La administradora les aseguró que aprenderían más sobre esto en clases más avanzadas y los animó a fortalecer su vínculo con sus espadas espirituales. A medida que la conversación continuaba, Fraggy 2 se convirtió en el centro de atención, y todos comenzaron a burlarse de él, preguntándose cómo un perro podía poseer una espada espiritual. Para sorpresa de todos, Fraggy 2 subió un vídeo de sí mismo sacando de su cuerpo una espada espiritual llamada la Espada del Cielo con la lengua. Todos se quedaron atónitos ante esta inesperada demostración de fuerza del compañero canino. Con la mirada fija en Wan, la curiosidad de sus amigos creció, y todos querían saber si él también poseía una espada espiritual. Wan simplemente quería comer sus crujientes fideos en paz, pero finalmente se vio obligado a responder. Tras la insistencia de sus amigos, confirmó que sí, que poseía una espada espiritual, poniendo fin a la conversación. Nadie se dio cuenta de que no tenía intención de participar en la competencia. Wan sabía que si mostraba su verdadero poder, causaría muchos problemas. Sin embargo, como sus amigos e instructores se tomaban la competencia en serio, no tuvo más remedio que admitir que tenía una espada espiritual. Wan bajó entonces a preguntarles a sus padres sobre la espada, pero escuchó a su madre discutir con su padre sobre una crema antiedad con descuento. Vio que la televisión estaba encendida, transmitiendo un reportaje sobre una explosión en una planta química de fuerza espiritual. Los expertos advirtieron contra acercarse a figuras espirituales con objetos con alta densidad de fuerza espiritual. Un reportaje mostró al cuerpo blindado del Consejo de Cultivo rodeando la sede de la facción de la sombra, marcando la primera vez que se descubría el escondite de la facción. Un miembro enmascarado con cara de conejo desafió a cualquiera que quisiera entrar a pasar primero, pero fue rápidamente capturado por la tropa. El escuadrón mágico llegó entonces y arrestó rápidamente a los miembros restantes de la facción de la sombra. El maestro Zu apareció en su auto y fue inmediatamente rodeado por la prensa. Les dijo a los medios que había frustrado los planes de los asesinos 2 veces en el pasado y que esta vez no sería diferente. También mencionó que estaba ansioso por conocer al líder de la facción. Wan apartó la vista del televisor y preguntó a sus padres dónde estaba su espada espiritual. Fue al ático a buscar y finalmente encontró la caja donde la guardaban, que comenzó a brillar con su presencia. De dentro salió un niño de pelo blanco, que exclamó que habían pasado 10 años. Sobresaltado, Wan cerró la caja rápidamente y sintió un dolor agudo proveniente de su amuleto. Al día siguiente, Wan se reunió con sus amigos frente a las puertas de la escuela. Chen y Heu se burlaron de su espada de madera, diciendo que era demasiado pequeña y solo apta para niños. Sanron, por otro lado, encontró la espada adorable, y solo Fraggy 2 se dio cuenta del inmenso poder que ocultaba. El administrador, el maestro Zu, y el instructor Pan llegaron e informaron al grupo que la competencia se llevaría a cabo en la facción 59 durante 5 días, requiriendo que todos se quedaran allí. Al ver que Wan no había traído equipaje, el administrador preguntó si sabía que dormirían en la facción 59. Wan, en efecto, lo sabía, pero decidió no traer nada porque planeaba fingir dolor de estómago para regresar a casa después de llegar. Chen se ofreció a compartir su ropa con él, pero a todos les disgustó la idea. Todos subieron al autobús excepto Zu, quien dijo que tenía asuntos urgentes que atender. Zu le deseó buena suerte a Wan antes de cerrar la ventana con enojo. Dentro del autobús, el espíritu espada de Wan intentó emerger, pero él lo reprimió y le recordó el acuerdo del día anterior. Le había dado fideos crujientes a cambio de silencio. El autobús llegó a la puerta de la facción 59, donde fueron recibidos por los otros 3 estudiantes de Tan Jin y el instructor Esteve. Pan y 11 se miraron fijamente, revelando que alguna vez fueron amigos cercanos y compañeros de habitación, pero que ahora eran rivales. Intercambiaban insultos constantemente. 11 se acercó a Sanron y le sugirió que estaba ayudando a mejorar la situación financiera de la facción 60. Pan respondió que Sanron se había matriculado en su escuela, no en la de 11. Pan se acercó entonces a un chico cerca de Tan y lo acusó de hacer trampa en los exámenes, intimidar a sus compañeros y maltratar a los animales, lo que le había valido una sanción administrativa. 11 se sintió como si la hubiera atropellado un tractor. Mientras tanto, Wan se sentía ansioso y buscaba la oportunidad de fingir dolor de estómago. Para vengarse de Pan, 11 se acercó a Wan y usó su gran truco de prueba con él. Un rayo de fuerza espiritual lo atravesó, y Wan pensó en aprovecharlo para escapar de la competencia. Se burló de Pan por traer a un estudiante
estudiante con un valor de fuerza espiritual de 5 a un torneo tan prestigioso, preguntándole si estaba listo para aceptar la derrota. Wang aprovechó la oportunidad y fingió desmayarse en el suelo, agarrándose el pecho. Todos en la facción 60 se acercaron para ver cómo estaba. Inesperadamente, su espíritu espada apareció y dijo que su amuleto se estaba rompiendo. Wang preguntó por qué no le habían avisado antes, y el espíritu respondió que había intentado informarle en el autobús, pero Wang lo empujó hacia adentro. El amuleto se hizo añicos, liberando una cantidad inimaginable de fuerza espiritual al cielo. Todos estaban aterrorizados y sospechaban que Once le había hecho algo. Ella negó estar involucrada y lo acusó de fingir. Esto enfureció a Sanron, quien le gritó a Once que mirara a Wang y le preguntó cómo podía saber que estaba fingiendo en ese estado. Steve explicó que Once solo había realizado una simple prueba espiritual para evaluar su fuerza y preguntó a los demás estudiantes de la facción 59 si habían hecho algo, pero todos lo negaron. Sanron abrazó a Wang con preocupación mientras él seguía fingiendo estar en estado crítico. El personal médico lo colocó con cuidado en una camilla y Sanron corrió a su lado. Cuando Tan intentó acercarse a Sanron y hablarle de la vez que asistieron juntos al curso intensivo de cultivación, ella no soportó escuchar sus palabras y le rogó que la dejara en paz. Sin embargo, Tan no comprendió sus sentimientos y comenzó a presumir de su actual posición como presidenta de la asociación estudiantil de la facción 59. Sanron repitió que quería que la dejara en paz, pero al ver que eso no funcionó, intentó golpearlo, solo para ser detenida por una chica bajita de cabello blanco. Tan presentó a la chica como Yoshibai, la secretaria de la asociación estudiantil. Kin, preocupado por el bienestar de Sanron, intentó ayudarla, pero fue detenido por otros estudiantes de la facción 59. Mientras tanto, el cuerpo de Wang Lin fue envuelto por una violenta ola de energía espiritual, y el instructor 11 intentó controlar la oleada atándolo con vendas, como a una momia. Al presenciar esto, Tan comentó que su estudiante había exagerado, lo que despertó las sospechas de Sanron de que él podría estar detrás del estado de Wang. Enfurecida, desenvainó su espada del océano, lista para enfrentarse a él, pero el administrador la detuvo. En la enfermería, Wang usó su técnica de desaparición instantánea para escapar de los médicos y se dispuso a encontrar la manera de abandonar la facción 59 y obtener un nuevo amuleto de su padre para contener su poder, ya que usar más energía espiritual podría desencadenar una catástrofe. Llamó a su padre y le explicó la situación, y su padre, ocupado entre una llamada telefónica y un rollo de papel higiénico, prometió abandonar lo que estaba haciendo y voló con su espada mágica hacia la facción 59. Mientras tanto, todos los demás, excepto Wang, se reunieron en el gimnasio para escuchar las instrucciones de la señora 11 sobre la competencia del día siguiente. Ella explicó que los equipos competirían en batallas de 5 contra 5, utilizando 5 altares en el campo que representaban los elementos de metal, madera, agua, fuego y tierra. Insertar una espada en un altar acumulaba puntos, y el primer equipo en alcanzar el 100% sería el ganador. Tan se burló de la facción 60, alegando que solo tenían 4 miembros porque Wang estaba enfermo, y sugirió que debían rendirse. Huo respondió que la facción 59 también tenía solo 4 miembros. Tan rió amenazadoramente, afirmando que su quinto miembro siempre había estado allí. De repente, una enorme ola casi golpeó a la facción 60, y un extraño llamado Bifen fue presentado como el quinto miembro del equipo de la facción 59. Sin embargo, pronto comenzó a coquetear con Sanron y le ofreció una flor, diciendo que si aceptaba, cambiaría de bando. Al ver esto, Chen se apresuró a defender a Sanron, pero Bifen demostró ser extremadamente poderoso y fácilmente lo derrotó con su energía espiritual. Huo se dio cuenta de que estaba en la etapa de la píldora dorada, y cuando Chen intentó atacarlo de nuevo, falló una vez más. Bifen lo golpeó brutalmente, pero Chen se negó a rendirse. Recordó las palabras de su padre sobre no ignorar la injusticia y lanzó un último golpe con todas sus fuerzas. Bifen le agarró el brazo y lo destruyó con energía espiritual negativa. En ese momento, Wang entró al gimnasio, creyendo haber encontrado la salida, y terminó agarrando a Chen, que volaba hacia él. En cuanto lo tocó, el brazo de Chen se regeneró por completo, sorprendiendo a todos. Wang recibió una llamada de su padre, diciéndole que consiguiera el nuevo amuleto, pero colgó, sabiendo que no podría salir. Al ver a Wang, Bifen comenzó a preguntarse cómo había curado el brazo de Chen. Lo cierto era que, al entrar, Wang usó su técnica de reparación definitiva, dañando aún más su amuleto para salvar a su amigo. Al darse cuenta de que Wang podría ser más poderoso de lo que parecía, Bifen lo atacó con un puñetazo en la cara. Para sorpresa de todos, Wang recibió el golpe con calma y cayó al suelo. Bifen se quedó incrédulo al notar que parecía no tener ninguna fuerza espiritual. Wang se levantó impasible y se fue como si nada hubiera pasado. Una chica se acercó, preocupada, y le preguntó si estaba bien. Wang simplemente le ofreció la flor que le había quitado a Bifen y le pidió que la aceptara. Bifen estaba aún más confundida, sin entender
cómo había tomado la flor sin que ella se diera cuenta. Entonces, todos recibieron instrucciones de ir a sus respectivas salas de preparación. Wan se disculpó y dijo que necesitaba comprar fideos crujientes de boniato de edición limitada. Mientras caminaba, vio a Vifen siendo golpeada por la líder de la facción de la sombra. La mujer los había atado a él y a Vifen con una cuerda inmortal que les impedía escapar hasta que decidió liberarlos y los entregó a un anciano, su chofer. Pateó a Wan con los talones, sin saber que si el amuleto se rompía, la energía negativa sellada podría explotar, provocando la destrucción del mundo. El espíritu espada de Wan intentó desesperadamente despertarlo para evitar que liberara energía, pero ningún grito lo despertó. Solo cuando el espíritu mencionó que los fideos crujientes Tigai estaban a mitad de precio, Wan despertó, para gran alivio del espíritu. La mujer de la facción de las sombras adoptó la forma de Vifen y se acercó a los demás, quienes discutían intensamente sobre la competencia. De repente, abrió la puerta y anunció que Wan había sido secuestrado por una mujer. Zhu Yi, quien se encontraba entre ellos, previendo que algo así podría suceder, confirmó que la mujer era Zhan Luin, líder de la facción de las sombras. Tan le pidió a Yoshibai que usara sus cálculos, y ella reveló que existía una fuente de poder espiritual en el antiguo campus. Ante el peligro inminente, los guardias de Sanron se prepararon para llevársela, pero ella afirmó que su familia nunca huía de una batalla y partió con sus guardaespaldas para rescatar a Wan. Los demás miembros de la facción 60 también la acompañaron. Made Monce envió a sus estudiantes, pero les indicó que no se involucraran en la pelea, ya que el objetivo principal era observar las habilidades de combate de sus oponentes. Mientras tanto, Wan dormía plácidamente, aliviado de no tener que buscar más excusas para escapar de la competencia. Sin embargo, su descanso se vio interrumpido cuando el conductor anunció que era hora de actuar, y Vifen comenzó a gritar pidiendo ayuda. Enfurecido, el conductor dio un fuerte pisotón, haciendo temblar todo el edificio. Como resultado, Vifen cayó en un agujero creado por el impacto. El espíritu espada de Wan le informó que el anciano era un bebé espiritual con una fuerza muy alta que no quería demostrar su verdadero poder. Sanron y el grupo llegaron al lugar y vieron a Wan atado a un poste. Yoshibai advirtió a Tan que tuviera cuidado, pues algo no estaba bien en Vifen. El conductor lanzó un ataque con vallas de goji, y comenzó la batalla. Todos hicieron todo lo posible por evitar los devastadores ataques. Invocó su ataque especial desde la casa del disco amarillo, convocando a una caballería dorada para luchar por él. Sanron ordenó a sus guardias que mantuvieran la cabeza baja y se enfrentó sola a la caballería. Invocó todas sus espadas oceánicas, y sorprendentemente, logró contener al conductor durante un tiempo. Sin embargo, el poder del conductor era abrumador, y Sanron comenzó a perder la batalla, cayendo rápidamente al suelo. Justo cuando todo parecía perdido, Wan Ling intervino usando su habilidad de manipulación del tiempo para regresar al momento en que el conductor lo había pisoteado. Con esta ventaja, Wan derrotó al conductor y usó su técnica de olvido en Zhu Yi, haciendo creer que Zhu Yi había sido el responsable de salvarlo. El conductor fue entonces atado con la cuerda inmortal, y todos se sorprendieron al ver a Zhu presente. Como siempre, Zhu se llevó el crédito, mientras que Wan se contentó con mantener un perfil bajo. Zigok informó a la prensa que todos los rehenes habían sido rescatados y que se sospechaba que el anciano estaba poseído por los restos del alma de un antiguo demonio que se creía muerto. El cuerpo de las 7 estrellas investigó el edificio, y uno de sus miembros le preguntó a Wan si el agujero en el suelo era consecuencia de la batalla, a lo que este respondió que ya había estado allí. Al marcharse el investigador, el espíritu espada de Wan emergió del agujero y preguntó qué hacer con el verdadero Vifen, que yacía inconsciente en el interior. Wan le ordenó al espíritu que velara por Vifen e impidiera su escape, creyendo que si Vifen no participaba en la competición, el torneo sería cancelado. Sin embargo, desconocía que la maestra de las sombras, disfrazada de Vifen, participaría en su lugar. Al día siguiente, para su consternación, Wan se vio obligado a participar en la competición que tanto deseaba evitar, sin comprender cómo estaba Vifen allí. Se instruyó a los estudiantes que no volaran a más de 5 metros, y el campo de batalla se cubrió con un campo restaurador especial para que el cultivo no se viera afectado incluso si los participantes resultaban heridos. También se les indicó que dejaran sus celulares y se les dieron dispositivos Bluetooth o dispositivos especiales para comunicarse con sus compañeros. Todos estaban emocionados, excepto Wan, quien reflexionaba sobre su destino y creía que debía participar por obligación con sus amigos, quienes intentaban ayudarlo incluso cuando no era necesario. La competencia comenzó y la prensa tomó numerosas fotos. Ziobai usó sus habilidades a petición de Tan para recopilar datos espirituales de sus rivales. En ese momento, el padre de Wan entró corriendo a entregar el amuleto, pero era demasiado tarde, pues Wan ya se había inscrito. Al verlo, Zhu se emocionó y, sin querer, lo llamó padre del maestro, pero se corrigió rápidamente antes de que nadie se diera cuenta. Le explicó a Zhu lo sucedido con el amuleto roto, sorprendiéndolo. La facción 59 invadió el sistema, y a excepción de Vifen, todos participaron en la competencia en el mismo lugar, mientras que los miembros de la facción 60 se dispersaron. Xiao Bai usó sus poderes para localizar a los miembros de la facción 60,
pero no pudo encontrar a Wan debido a su bajísimo valor espiritual. Chen estaba en el altar de metal del oeste, Sanron en el altar de agua del norte, Fravi 2 en el altar de fuego del sur y Bifen también estaba en el altar de fuego. Considerando las ubicaciones, Tan predijo que Wan debía estar en el altar del bosque este. En cuanto lo dijo, un miembro de cabello naranja de la facción 59 corrió hacia donde se encontraba Wan. Zhu, quien había caído en el mismo lugar que la facción 59, decidió escuchar a escondidas sus conversaciones desde detrás de una roca. Sin embargo, fue descubierto cuando Tan atacó, pero Guo, astutamente, había dejado un muñeco en el lugar de Zhu. Tan, engañado, golpeó al muñeco, mientras que Guo aprovechó la oportunidad para seguir al individuo de cabello naranja que se dirigía hacia Wan. Le preocupaba que solo le quedaran 2 muñecos para distraer, y la competencia apenas había comenzado, con oponentes muy fuertes. La facción 59 se dispersó entonces para luchar contra la facción 60 y capturar el altar de tierra. Al escuchar este anuncio, Chen se preocupó y corrió a capturar el altar de metal. Sin embargo, fue golpeado inesperadamente por hojas afiladas del árbol sobre el altar, causándole cortes por todo el cuerpo. A pesar de esto, Chen persistió y siguió adelante. Al llegar al altar, no estaba seguro de cómo capturarlo. Una chica apareció y le dijo que apoyara su espada contra el altar y esperara 10 segundos. Chen, reacio a luchar contra mujeres, ofreció 3 golpes gratis a cambio de la ayuda, pero se confundió cuando ella le dijo que terminaría en segundos. De repente, Chen perdió el control de su cuerpo, y ella usó una técnica llamada red dimensional, manipulando sus señales neuronales para que atacara solo. En el altar de fuego, Fragi 2 y Bifen se encontraban en una intensa confrontación. Mientras intercambiaban golpes, Fragi 2 absorbió la energía negativa de Bifen para fortalecerse. Sin embargo, incluso con esta absorción, Fragi 2 fue finalmente derrotado por Bifen, quien capturó con éxito el altar de fuego. Mientras tanto, en el altar de madera, el chico de cabello naranja llegó y encontró a Wan inconsciente en el suelo. Creyendo haber tenido suerte, avanzó con la intención de capturar el altar. Sin embargo, Wan recuperó la consciencia al escuchar a Fragi 2 hablar por su auricular, advirtiéndole que capturar suficiente energía negativa podría romper el sello. Justo cuando el chico de cabello naranja estaba a punto de atacar, Wu intervino y lo golpeó, llegando justo a tiempo para detener el ataque. Los dos se enzarzaron en una feroz batalla, mientras Wan observaba con impasibilidad. En el altar del agua, justo cuando Sanrong estaba a punto de capturarlo, fue atacada por Tan. Ambos se enzarzaron en un feroz combate, usando sus poderosos espíritus espada. Tan se burló de Sanrong, afirmando que compartían un vínculo sagrado a través de sus ancestros. Mientras tanto, se anunció que la facción 59 había capturado 4 altares. Para cambiar el rumbo, Sanrong intentó usar su técnica danza del océano, pero Tan contraatacó rápidamente con su técnica ventisca, lo que hizo que su movimiento fallara. La batalla continuó y, para sorpresa de Sanrong, Bifen se unió a la lucha a petición de Tan. Ante 2 formidables oponentes, Sanrong se sintió inquieta, ya que no podía usar su técnica escape del agua debido al hielo, y aún así necesitaba capturar el altar. De repente, se escuchó un fuerte impacto y el hombre de cabello naranja salió despedido por los aires, siendo eliminado de la batalla. Esta poderosa fuerza agitó el viento y rompió el hielo, dándole a Sanrong la oportunidad de escapar. Tan comentó que se trataba de una inmensa energía negativa, incluso más fuerte que la de Bifen, y decidió salir a investigar su origen. Antes de partir, capturó el altar de agua y le dijo a Bifen que no sabía quién era realmente, pero que si seguía sus órdenes y ayudaba a la facción 59 a ganar, sería recompensado en el futuro. Con la captura del 5.º altar, la facción 59 recibió un impulso, pero pronto se hizo un nuevo anuncio, informando a todos que la facción 60 había capturado el altar de madera. A través del auricular de Sanrong, se anunció que Wayne y Fragi 2 se habían unido para capturar el altar. Quedó claro lo que había sucedido en el altar de madera. El chico de cabello naranja y Wu estaban enfrascados en una feroz batalla. Wu usó su técnica de cañón vocal, lanzando poderosas ráfagas de palabras a su oponente, pero esta técnica no podía usarse muy a menudo debido a sus limitaciones. Con el paso del tiempo, Wu se quedó sin ideas para decir, lo que lo dejó vulnerable por un momento. El chico de pelo naranja se burló de Wu, diciendo que ya se había quedado sin palabras para usar su técnica, y comenzó a insultar a Wayne, llamándolo cobarde inútil antes de lanzarle una patada. En ese momento, Fragi 2 apareció en escena, con la intención de absorber la energía espiritual que se liberaría durante la pelea. Sin embargo, al ver a Wayne, se escondió rápidamente. Wu tuvo una idea, pero sabía que le costaría su amistad con Wayne. Aún así, se disculpó con Wayne de antemano y comenzó a decir cosas crueles sobre él, lanzando poderosas andanadas de palabras contra el chico de pelo naranja. Al escuchar a Wu hablar mal de él, Wayne sintió emociones intensas por primera vez en mucho tiempo. Se dio cuenta de que su amuleto estaba a punto de romperse, impidiéndole usar su energía espiritual o expresar sus sentimientos. Aún así,
Estaba realmente furioso. A lo largo de su vida, el amuleto no solo contuvo su poder espiritual, sino que también reprimía sus emociones, haciéndolo parecer frío e indiferente. Ahora, con los sentimientos en aumento, el amuleto comenzó a romperse, liberando una inmensa cantidad de energía negativa. Al notarlo, Fragi 2 saltó sobre él para absorberlo. Wan ideó una estrategia. Usaría sus poderes espirituales lo justo para que Fragi 2 absorbiera el exceso de energía negativa. Fragi 2 se dio cuenta de que había caído en una trampa y le rogó a Wan que fuera amable. Wan combinó su fuerza espiritual con la de Fragi 2 para neutralizar la energía negativa, y ambos se fusionaron en una sola entidad, con Fragi 2 ahora unido a la cabeza de Wan. Wo, asombrado, preguntó si era algún truco, pero el chico de cabello naranja se burló de Wan, diciendo que incluso después de todo esto, seguía siendo un debilucho de nivel 5. Sin inmutarse, Wan se acercó y tocó su espada. El solo toque de Wan bastó para destrozarla por completo, dejándolo en shock. Wan lo apartó suavemente, lanzándolo por los aires como un cometa. Así fue como Wan capturó el altar de madera y desactivó la bonificación de velocidad de la facción 59. Tras el anuncio, Tan entró en pánico y le preguntó a Yabai cómo era posible. Explicó que Wan había combinado su fuerza espiritual con Fragi 2 para capturar el altar y que ahora se dirigía al sur, hacia el altar de fuego. Así, Wan y Wo habían tomado el control del altar de fuego, lo que enfureció a Tan. Ordenó a Bifen que fuera al altar de tierra y a otro miembro de la facción 59 al altar de fuego para intentar recuperarlo. Tan ideó un plan. Ahora que Wan se había fusionado con Fragi 2, estaban en igualdad de condiciones, ya que el chico de cabello naranja había sido eliminado de la competencia por Wan. Decidió evitar la confrontación directa con Wan Lin y vigilar los altares, alternando sus posiciones. Esta estrategia aseguraría la derrota del resto de la facción 60, lo que le permitiría usar el truco 1 a 4 y finalmente asegurar la victoria. Wan fue al altar de metal y despertó a Chen Chao. Al despertar, Chen se sobresaltó al ver a Wan e inmediatamente buscó a Xiebi, alegando que lo había engañado. Wan capturó el altar de metal, superando a la facción 59. Al ver la emoción de Chen por la victoria, Wan le sonrió, y Chen se sorprendió al ver su sonrisa, pues no era conocido por mostrar sus emociones. Sin embargo, Tan logró superarlos y capturó los altares restantes, dejando el marcador 1 a 4, con la facción 59 nuevamente a la cabeza. Wan comprendió entonces la estrategia de Tan. A pesar de ser muy poderoso, no podía capturar los altares uno por uno. Así que intentó aumentar su velocidad, pero Fragi 2 le advirtió que estaba llegando a su límite y le dijo que se detuviera, o el mundo estaría en peligro. Por suerte, Wan fue interrumpido por Sanron, quien se comunicó a través de la espuma de tierra, informándole que estaba con Wo y revelando que Xiebi estaba rastreando sus ubicaciones. Mencionó que tenían una ventaja única, Wan Lin, lo que lo hizo sonrojar. Fragi 2 bromeó sobre su nueva timidez. Sanron le pidió a Wan que capturara el altar de tierra, que estaba siendo custodiado por el miembro más fuerte de la facción 59, Bifen, mientras que Chen debía proteger el altar de metal que ya habían conquistado. Explicó su plan de usar su técnica de agua para evitar que Xiebi la rastreara y seguir a Wo hasta el altar de fuego, donde distraería al miembro de la facción 59 mientras ella capturaba el altar. Xiebi informó a Tan que Sanron se dirigía al altar de fuego, pero Tan respondió que tendría que pasar por Bifen para llegar. De repente, se dieron cuenta de que podía usar su técnica de agua para acercarse al altar de fuego sin que Bifen se diera cuenta. Como sospechaban, Sanron y Wo se dirigieron al altar de fuego usando agua para ocultar sus movimientos. Al llegar al altar, Wo comenzó a burlarse del guía de la facción 59, distrayéndolo mientras Sanron se colaba dentro para capturar el altar. Tan se comunicó apresuradamente por los auriculares, instando al miembro de la facción 59 a regresar de inmediato al altar e impedir que Sanron lo capturara. El joven corrió de vuelta, y Wo usó su cañón de palabras para atacarlo. Sin embargo, al tropezar con una roca y caer, Wo golpeó accidentalmente a Sanron, alejándola del altar y dándole tiempo a Tan para unirse a ellos. Sanron recordó las palabras de su padre, diciéndole que nunca perdiera contra nadie, especialmente contra la familia de Tan, que había humillado a la suya durante 14 años con el arte del confinamiento. Tan gritó para que el otro chico recuperara rápidamente su espada, mientras Wo se disculpaba por fallar y volvía a apuntar. Logró asestar un golpe, pero el golpe no fue lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Sanron arrojó entonces una de sus espadas al altar y comenzó a luchar contra el chico con los demás. Sin embargo, la cuenta regresiva no comenzó, ya que la participante tuvo que insertar la espada en el altar ella misma. Al darse cuenta de esto, Sanron corrió al altar para clavar la espada con sus propias manos, pero de repente, el espíritu de la espada de Tan intervino y la rompió. Tan se burló de ella por perder la oportunidad de capturar el altar, diciendo que, aunque su plan era ganar por un margen de 5 a 0,
seguía satisfecho con una victoria de 4-1, burlándose de la desesperada situación en la que se encontraba la facción 60. Todo quedó claro para Shanron, quien comprendió que no podían permitir que Tang capturara el altar de fuego o perderían definitivamente. Tang había enviado a Sayabe a vigilar a Wan, y a Bifen se le había encomendado la tarea de derrotar a Chen. Si Wan se marchaba a capturar otro altar, Sayabe reclamaría el que había dejado atrás, anulando su avance y asegurando la victoria de la facción 59. Por lo tanto, le dijo a Guo que debían hacer todo lo posible para evitar que la facción 59 capturara ese altar, y Chen debía hacer lo mismo para impedir que Bifen se llevara el altar de metal. Mientras tanto, Wan llegó al altar de metal y comenzó a luchar contra Chen. Sin embargo, recordó las palabras de Shanron y comenzó a esquivar los ataques de Bifen en lugar de contraatacar, ya que solo necesitaba evitar que Bifen clavara su espada en el altar. Chen esquivaba bien los golpes, y al notarlo, Bifen se burló de él, llamándolo cobarde para intentar hacerlo reaccionar. Al oír estas palabras, Chen recordó su difícil infancia, cuando su padre lo llamaba cobarde y lo golpeaba cada vez que no cumplía con las expectativas. Incluso con sus emociones a flor de piel, Chen se mantuvo firme, controlando sus sentimientos, y continuó esquivando los ataques de Bifen, lo que solo lo enfureció aún más. Justo entonces, una hoja cayó del árbol sobre el altar, y Bifen finalmente comprendió por qué se trataba del altar de metal. El árbol en sí era de metal, así que usó su energía espiritual para reunir todas las hojas metálicas que caían y se las arrojó a Chen, hiriéndolo gravemente. A pesar de esto, Chen intentó detener a Bifen, lo que enfureció aún más a Chen y resultó en la destrucción total de sus brazos. Mientras tanto, en el altar de fuego, Shanron se dio cuenta de que Chen estaba en peligro y le pidió a Guo que lo ayudara. Guo dudó, diciendo que no podía enfrentarse sola a Tan y al otro chico, pero aún así insistió en que se fuera. Guo se alejó de ellos y se escondió, llevando en secreto su espada llamada Diente Fantasma, mientras Sangel luchaba sola contra el espíritu de la espada de Tan. En el altar de metal, Chen resultó gravemente herido, pero siguió intentando detener a Bifen, quien lo pateó varias veces antes de dirigirse al altar para clavar su espada. Chen intentó levantarse, pero no pudo. Lloró porque había prometido proteger este altar y no quería decepcionar a sus amigos. En ese momento, Xiao Bei contactó a Tan y le dijo que dos fuerzas espirituales estaban surgiendo de los altares de fuego y metal, y agregó que una de ellas era la fuerza espiritual de Guo. De repente, un fénix emergió de la espada de Guo, su espíritu espada, diente de demonio. Esta entidad era extremadamente poderosa, pero requería el sacrificio de otros espíritus espada. Sangel y Guo lo habían planeado de antemano. Ella sacrificó su propio espíritu espada, que se fusionó con el espíritu fénix de Guo, y juntos desataron una enorme ráfaga de fuego contra Tan y el otro chico, derrotándolos. Mientras tanto, Chen, impulsado por los sacrificios de sus amigos, despertó con un brazo revitalizado e infundido de energía espiritual gracias al espíritu espada de Guo. Lanzó a Bifen, detuvo la cuenta regresiva y recuperó el altar de metal descartando la espada de Bifen e insertando la suya. Con eso, la facción 60 tomó una ventaja de 3-1. Mientras tanto, Wan capturó el altar de madera, extendiendo la ventaja a 4-1. Inesperadamente, Bifen, enfurecido por el éxito de Sangel y el equipo contrario, reveló su verdadera identidad como la Dama de las Sombras. En ese momento, se hizo evidente lo ocurrido durante la reunión de estrategia y cómo la facción 60 había logrado capturar 4 altares. Durante la reunión, Sangel sugirió que incluso si Si y Guo capturaban el altar de fuego y Chen el altar de metal, no podrían igualar el progreso de la facción 59. Por lo tanto, para asegurar la victoria, necesitarían usar su arma secreta, Wan Lin. El plan era que Wan fingiera estar en el altar de agua. Cuando Guo cargara su espada y su espíritu emergiera, Xiabe se distraería contactando con Tan. En ese momento, Fragi 2 y Wan cortarían su conexión espiritual, lo que permitiría a Wan llegar al altar de tierra sin ser detectado, ya que su valor espiritual era extremadamente bajo. Xiabe seguiría creyendo que Wan estaba en el altar de agua, cuando en realidad era Fragi 2. Todo salió según el plan de Sangel. Guo invocó su espíritu espada en forma de fénix llamado Diente de Demonio con la ayuda de los sacrificios de Chen y Sangel, lo que le permitió derrotar a Tan y al otro chico y capturar el altar de fuego. Al oír el anuncio de que la facción 60 había capturado el altar de fuego, Xiabe corrió al altar de madera y ordenó a Wei Fen que se dirigiera de inmediato al altar de tierra para defenderlo. Poco después, otro anuncio anunció que la facción 60 también había capturado el altar de madera y que lideraba 4-1. Xiabe se quedó atónito, sin saber cómo alguien podría haber llegado al altar de madera si Wan estaba en el altar de agua. De repente, Fragi 2 reveló su identidad, sorprendiendo a Xiabe. Intentó controlarlo con su técnica de red dimensional, pero no funcionó. Fragi 2 explicó que la línea espiritual estaba diseñada para humanos, no para criaturas como él. Añadió que precisamente gracias a esa técnica pudo determinar su posición exacta y la insinuó que había caído en su propia trampa. Guo le pidió a una chica que revisara a Wan en el altar de tierra, mientras él mismo iría al altar de metal para unirse a Chen. Ella aceptó y partió en busca de Wan Lin. Aunque ahora contaban con más altares, seguían estando por detrás de la facción 59
59 en la barra de progreso, casi un 11% por detrás. Mientras todo esto sucedía en la arena, el padre de Wan, que se encontraba en la sala de control con los oficiales de las facciones 59 y 60, se preguntaba cómo le iba a su hijo. Desde pequeño, Wan había aprendido a ignorar tanto el éxito como el fracaso. Para él, no importaba. Durante mucho tiempo, no tuvo que preocuparse, ya que el amuleto reprimía todas sus emociones. Desde pequeño, sus padres le enseñaron a controlar sus emociones. Lo consiguió hasta que conoció a una chica que lo protegió después de enfrentarse a un abusador. En ese momento, sintió un ligero despertar emocional. A partir de entonces, empezó a experimentar sentimientos poco a poco, como cuando Chen declaró que sería su amigo para siempre, o durante el encuentro con la chica durante los fuegos artificiales, o cuando sus amigos lo apoyaron. Todo esto le hizo sentir emociones que evolucionaron desde una luz tenue hasta el cálido sol primaveral, y que ahora amenazaban con encender un fuego en su interior. Mientras se dirigía al altar de la tierra para capturarlo, se sintió abrumado por varias emociones y recordó la alegría que sus amigos habían sentido al verlo. Temblaba de emoción, incapaz de mantener la espada firme sobre el altar, y su amuleto comenzó a romperse de nuevo. Sus emociones se intensificaron, y cuanto más intentaba reprimirlas, más crecían, liberando una ola de energía negativa. Sin embargo, la chica Sol se acercó y le tomó la mano, y juntos conquistaron el altar de la tierra, asegurando la victoria en la competición. Mientras tanto, Wu fue al altar de metal y encontró a Chen Chao colgado del árbol de metal, al borde de la muerte. Wu lo bajó del árbol y lo abrazó, llorando. El personal observaba la escena a través de la pantalla digital, y el administrador le gritó a Mizushi, diciéndole que esto no era parte de la competición y que Chen estaba gravemente herido de verdad, no en una simulación. Mizushi explicó que había figuras de espíritus guardianes esparcidas por toda la competición, pero que Chen había sido atacado por alguien más allá de la tercera etapa de la píldora dorada, un verdadero maestro que no debería estar en esta competición. Solo alguien con un poder tan extremo podría romper la barrera del espíritu guardián y herir de verdad a alguien. En el altar de la tierra, Chica Sol elogió el rostro rubicundo de Wan Lin y lo animó a ser el mismo. Sin embargo, la dama de las sombras, quien se había disfrazado de Bifen y había herido a Chen, apareció inesperadamente y apuñaló a Chica Sol hasta la muerte. El alma de Chica Sol abandonó su cuerpo, y Wan Lin gritó de dolor. Su amuleto, que había resistido tanto tiempo, finalmente se hizo añicos, y el mundo comenzó a derrumbarse bajo el peso de la abrumadora energía espiritual de Wan Lin. Fragi 2 corrió hacia Wan Lin para detener su energía espiritual que se extendía y destruía el mundo. Pero Wan, dominado por la ira, atacó a Dama de las Sombras con saña, angustiado por la muerte de Chica Sol. Fragi 2 congeló el flujo del tiempo, pero Wan logró atravesar la barrera y continuó atacando a Dama de las Sombras en el aire, obligándola también a liberarse de la estasis temporal. Parecía una criatura monstruosa, con los ojos rojos como la pólvora, y continuó su implacable ataque, mientras la Dama de las Sombras se burlaba de él, diciendo que no había logrado proteger a Chica Sol. Aún más furioso, Wan intensificó sus ataques y se preparó para asestar el golpe final. Sin embargo, se detuvo de repente, incluso cuando la Dama de las Sombras le suplicaba que la eliminara. Wan recordó los momentos que había pasado con Sunshine Girl y el tiempo que habían pasado juntos. Se acercó a su cuerpo y la abrazó. Intentó usar su técnica de reparación definitiva para recuperarla, pero no funcionó. Fragi 2 explicó que la Dama de las Sombras la había golpeado con tal odio que el alma de Sunshine Girl quedó destrozada, y ni siquiera Wan pudo salvarla. A pesar de ello, notó que su cuerpo aún estaba caliente y respiraba. Fragi 2 explicó que esto solo era posible porque había congelado el tiempo, y que si se deshacía este truco, desaparecería para siempre. Sintiéndose impotente, Wan lloró y le dijo a Fragi 2 que debía haber otra forma de salvarla. Fragi 2 le informó que lo único que podía hacer era ayudarlo a congelar el tiempo para siempre, para que conservara la poca vitalidad que le quedaba. Wan entonces comprendió lo sola que sería su vida sin ella y declaró que usaría toda su energía espiritual para salvarla. Fragi 2 le advirtió que esto destruiría el mundo, pero Wan insistió en que empezaría de cero. Wan Lin ya había reiniciado el mundo 4 veces, y en cada ocasión esperaba que todo volviera a la normalidad, incluyendo la vida de Sangel. Sin embargo, sin importar cuántas veces lo reiniciará, ella seguía muerta. El espíritu espada de Wan se unió a él y le explicó que el espíritu vital de Sangel había sido destrozado y que nadie podía salvar una vida que ya había desaparecido. Aún así, Wan decidió reiniciar el mundo una vez más, pero Fragi 2 le advirtió que sería inútil, ya que el resultado siempre sería el mismo, por mucho que lo intentara. Wan lloró desesperado y lamentó no haber derrotado antes a la Dama de las Sombras, pues si lo hubiera hecho,
Sangel seguiría viva a su lado. Fraggy 2 dijo que ahora que el flujo del tiempo se había interrumpido, podían usar este tiempo para pensar en una solución. Wan le preguntó entonces cómo había logrado controlar el tiempo, y Fraggy 2 explicó que su habilidad especial era convertir las fuerzas espirituales en un rayo de aceleración. Esto permitía que la energía espiritual fluyera por sus cuerpos a una velocidad cercana a la de la luz, haciendo que el mundo a su alrededor pareciera estar detenido. Wan tuvo una idea y le preguntó a Fraggy 2 si era posible retroceder el tiempo moviéndose más rápido que la luz. Fraggy 2 confirmó que era posible, pero advirtió que requeriría una inmensa cantidad de energía espiritual. Wan afirmó que podía hacerlo. Fraggy 2 le advirtió que iba en contra de las leyes de la naturaleza, pero Wan estaba decidido, ya que lo único que quería era salvar a Sunshine Girl. Así que unió fuerzas con Fraggy 2 y juntos retrocedieron en el tiempo. De repente, Wan se encontró de nuevo en el primer día de instituto, cuando los mayores empezaron a burlarse de él. Sin embargo, esta vez, estaba protegido por Chen y Guo, no por Sunshine Girl. Wan les dio $10, sin entender por qué lo había hecho. Sunshine Girl también faltaba a clase y Wan no podía recordarla. Pero siempre que debería haber estado presente, sentía una intensa emoción, incluso sin saber por qué. En un momento dado, corrió tras un coche, pensando que reconocía a alguien importante, pero Sangel no estaba allí. En cambio, se encontró con Tan y Sebei. Donde quiera que iba, Wan sentía que algo o alguien faltaba, y experimentaba momentos de déjà vu. Este nuevo mundo parecía igual al anterior, pero sin su presencia. Aunque Wan ahora llevaba la vida pacífica que siempre había deseado, la realidad era que cuando su truco espacial y el truco temporal de Fraggy 2 se cruzaron, se produjo una inyección masiva de energía espiritual, creando un nuevo mundo sin Sangel. Este nuevo mundo comenzó a absorber gradualmente todo lo existente en el anterior excepto a ella, lo que inevitablemente conduciría a la destrucción completa del mundo anterior. Con el paso del tiempo, parecía que nadie del viejo mundo podría detenerlo. Sin embargo, cuando toda esperanza parecía perdida, el alma de Sangel entró en el inframundo. Un sirviente de allí la llevó ante su nuevo amo, explicándole que había un problema. El amo del inframundo la reconoció de inmediato como hija del grupo Cortina de Agua, Flor y Fruta, perteneciente al linaje del anterior amo del inframundo. Al darse cuenta de esto, el nuevo amo se aterrorizó y decidió enviarla de vuelta antes de que Wan destruyera los 3 mundos. Mientras tanto, en el nuevo mundo, Wan y su grupo visitaron el paraíso celestial. En la cueva de la adivinación, Zhou era su guía, y todos probaron suerte, pero Wan sintió algo extraño y decidió intentarlo también. Para sorpresa de todos, la cueva se rompió. Mientras continuaban su recorrido por las atracciones y juegos del paraíso celestial, Wan comenzó a experimentar un déjà vu. Chen y Guo notaron que actuaba de forma extraña. Wan confesó que se sentía como si ya hubiera estado allí con alguien especial. Le recordaron que estaban allí para divertirse y le pidieron que no se preocupara tanto. Todos decidieron subir juntos a la noria. Durante el viaje, Wan finalmente se derrumbó. Se dio cuenta de que faltaba alguien importante, y los recuerdos de la chica Sol lo inundaron. Mientras tanto, en el mundo antiguo, la chica Sol despertó con vida y vio el espíritu de la espada de Wan. Le preguntó qué había sucedido, y él le contó todo lo sucedido hasta ese momento. Le explicó que si no lograban despertar a Wan del mundo antiguo, este nuevo mundo pronto sería destruido. Decidida a salvarlo todo, Sangel despertó a Wan cortando la fuerza espiritual que lo conectaba con el nuevo mundo que había creado sin querer. Wan finalmente lo comprendió todo, recordó a Sangel y se dio cuenta de que estaba en un mundo creado por él mismo. Al liberarse de ese mundo alternativo, se reunió con Sangel en el mundo original. Esta vez, cuando Wan regresó al tiempo de la competición y Chen capturó el altar de metal, la Dama de la Sombra, disfrazada de Bifen, se rebeló. Wan la derrotó antes de que pudiera dañar a Sangel, y finalmente ganaron la competición, garantizando su seguridad. Sin embargo, Sangel no recordaba nada de lo sucedido hasta entonces, y la historia regresó al momento en que Wan y ella tuvieron que tomar una decisión para salvar el mundo. Wan tenía el poder de retroceder el tiempo y detener a la Dama de la Sombra, pero esto significaba que Sangel perdería todos los recuerdos del otro mundo. Aún así, Sanron tranquilizó a Wan, diciéndole que aunque no recordara lo que habían vivido juntos, sus sentimientos la traerían de vuelta a él. Con el reinicio de la línea temporal, Wan derrotó a la Dama de la Sombra y todo se desarrolló con normalidad. Fraggy 2 le preguntó si estaba contento con el resultado, aunque sabía que Sangel no recordaba que la había salvado. En ese momento, el padre de Wan apareció con un nuevo amuleto. Fraggy 2 le advirtió que ponérselo enfriaría sus sentimientos. Sin embargo, al ver a Sangel y a todos sus amigos felices con la victoria, Wan se puso el nuevo amuleto, deseando paz en el mundo. Y con esto, concluimos la primera parte. Dale like si te gustó y suscríbete para ver más vídeos.